¿Sí me oyen, hermanos? Qué bueno, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? ¿Sí? Los veo cansados, a lo mejor no, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues primero Dios, pues ya estamos de regreso. Comenzado un año más, ¿verdad? Dicen que muy recio, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues reciban saludos a nuestros pastores. Ellos todavía se encuentran en Veracruz, ¿verdad? Por ahí andan. Y pues vamos a comenzar. Primeramente, hermanos, alguien que nos visite por primera vez, o todos somos de casa todavía. ¿Todavía todos? ¿Estamos bien? Muy bien. Hermanos, nada más, antes de comenzar, recordarles que el servicio del miércoles está reactivado nuevamente. Ya hay servicio nuevamente los miércoles, 7 de la noche, a partir de este miércoles, ¿ok? Y bueno, los invito a que vayamos buscando un texto que es Mateo 16, y vamos a leer a partir del versículo número 13. Esta semana que estuvimos con mi esposa de vacaciones, bueno, si se puede decir vacaciones, ¿verdad? Pero descansando, estábamos platicando de estas situaciones que se llegan a dar en la iglesia, cuando de repente tú ves un hermano firme en la fe, constante, de repente algo sucede y este hermano se empieza a alejar y se empieza a alejar y llega un punto en el que ya no lo ves y tú dices, ¿qué pasó? No sé si alguna vez han hecho esa pregunta ustedes, ¿no? Pero es una pregunta que nos hemos hecho mucho con mi esposa y decíamos, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa por la mente de un cristiano que de repente está bien encarrilado, va bien y de repente, ya no está? ¿Por qué? Y vas a decir, bueno, este texto que vamos a leer, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver en su contexto y vamos a darle un desarrollo, ¿verdad? Entonces vamos a leer, dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero aquí viene la pregunta clave. Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias, primeramente por que tú nos has permitido vivir un día más, Señor. Gracias porque nos permites juntos, como iglesia, como congregación, estar un año más aquí, Señor. Tu palabra dice que cada día, Señor, tú tienes una palabra nueva para nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de esta, Señor, que sea importante para comenzar este año, hacer una pequeña reflexión de quién decimos que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, abra nuestro entendimiento y que seas tú el que nos hable esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a ver un poco el contexto primero, ¿no? Vamos a ver dónde sucedió esto. Esto fue en las regiones de Cesarea de Filipo. Esta población estaba ubicada en el punto del extremo norte de Palestina, a unos 35 kilómetros del mar de Galilea, a una poca distancia del Dan, al lado de una de las dos fuentes que alimentan el Jordán. Este pueblo tenía una elevación de más de 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál mar? Pues el Mediterráneo, ¿verdad? Y estaba cerca del monte Hermón. Herodes el Grande había edificado ahí un templo de mármol blanco en honor a Augusto César. Luego llegó Felipe, el tetrarca, y amplió la construcción y le puso el nombre de Cesarea.
en honor del emperador Tiberio. Y para distinguirlo de la otra Cesarea que estaba sobre el mar Mediterráneo, lo llamó Cesarea de Filipo. ¿Qué encontramos de característico en este lugar? Bueno, que en su mayoría eran paganos. ¿Por qué? Por la cultura romana, todos lo saben, ¿no? Y aunque el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo de haber ido a ese lugar era instruir en privado a sus discípulos, sabemos que el Señor jamás iba a rehusar a sanar enfermos. Vamos a leerlo en Mateo 17, versículo 14. Y vemos que este texto está después de esta gran pregunta, ¿no? Quiere decir que el Señor daba su instrucción, pero seguía haciendo su ministerio, que era sanar a los enfermos. Y dice en el 14, cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano a partir de aquella hora. Habiendo establecido la importancia de este pasaje, la ubicación geográfica, la descripción de cada tipo de personas que había en Cesarea de Filipo, vemos que Jesús somete a sus discípulos a dos preguntas muy importantes. Estas preguntas tenían el propósito de determinar hasta qué punto los discípulos estaban al tanto de la opinión pública en cuanto a la identidad de Jesús. Y más importante, Jesús quería saber hasta qué punto los mismos discípulos habían captado su verdadera naturaleza. ¿Por qué? Para ser mensajeros eficaces en el reino de Dios es necesario estar en contacto íntimo con la gente a la que vamos a ministrar. Es necesario saber cómo piensan acerca de algunos temas, pero especialmente cómo piensan en cuanto al Hijo del Hombre. Y esta fue la primera pregunta de Jesús. Yo te hago esta pregunta a ti, hermano, esta mañana. ¿Qué dice la gente de Jesús? Lo hemos visto en la televisión, en la calle. ¿Qué es lo que piensa la gente de Jesús? Una Navidad que un primo me decía, Jesús tuvo muchos hijos con Magdalena. Y yo le dije a mi primo, ¿cuál Magdalena? Y se quedó callado. Le dije, en la Biblia hay muchas Magdalenas, ¿cuál? No me supo decir. Le dije, es que eso es lo que tú has oído de Jesús. Otra gente dice, en otras religiones, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Otros dicen, Jesús era un gran pensador, una persona de amor, de paz. Alguna gente ha dicho, Jesús fue el primer hippie de la historia. ¿Han oído eso? Ay, Dios. Pues yo no creo eso, ¿verdad? Entonces dices, y si le damos más vuelo, vamos a encontrar cosas increíbles, ¿no? Pero ¿qué piensa la gente de Jesús? Esa es la cuestión. ¿Qué piensa la gente de Jesús? Bueno, vamos a ver lo que pensaba la gente de Jesús en ese tiempo. Primero, ellos dijeron, el Hijo del Hombre era Juan el Bautista, resucitado de la muerte. Bueno, hubo una relación muy estrecha entre ellos y ambos jugaron un papel muy importante en el comienzo del reino de Dios, y esto lo sabemos muy bien. Pero también había grandes diferencias entre ellos dos, porque Juan preparó el camino a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón, pero Jesús inició el reino en el mundo por su ministerio, muerte y resurrección. Y Juan se paró en los umbrales del reino, pero Jesús fue la puerta por la cual los hombres entran al reino. Entonces hay una gran diferencia. ¿Cuál fue la segunda? Bueno, ellos decían que era Elías resucitado. ¿Por qué? Porque ellos conocieron una profecía
¿Cuál? Malaquías 4:5, no lo busques, te lo voy a leer. Decía, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de grande y terrible. Ambos eran hombres fuertes en la oración, y esto lo sabemos muy bien. Realizaron muchas obras sobrenaturales, y ambos lucharon contra religiones falsas. Pero las conquistas de Elías fueron en lo físico, con armas físicas. Pero Jesús solo utilizó armas espirituales, y en vez de derramar sangre de otros, Él derramó su propia sangre. Elías temió ante las amenazas de Jezabel, ¿se acuerdan? Pero Jesús afirmó su rostro y fue a la cruz. Hay una gran diferencia. ¿Cuál fue la tercera? Ellos pensaban que Jesús era la reaparición de Jeremías. Ambos denunciaron la maldad, ¿no? ¿Se acuerdan? La corrupción que había en Israel. Ambos fueron perseguidos, sufrieron injustamente, se parecen mucho. Pero Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Dice Jeremías 31:31, se los voy a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ¿qué creen, hermanos? Este pacto se realizó por el derramamiento de la sangre de Jesús. Y vamos al cuarto. Otros decían que Jesús era un profeta. Vamos a ver esta evidencia. En Lucas 17:16, se los voy a leer también. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. En Juan 6:14 dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, vemos distintas opiniones en cuanto a la identidad de Jesús, pero sí había dos cosas en común, hermanos. Uno, lo identificaban con una figura del pasado, en vez de reconocerlo como una persona única y suprema. Dos, las opiniones contenían medias verdades muy peligrosas y engañosas. Jesús sí se asemejaba a las personas mencionadas, pero él trascendía a todas ellas. La epístola a los Hebreos establece la superioridad de Jesús a todas las personas e instituciones del Antiguo Testamento. La única categoría que satisface la persona de Jesús es la que ellos, los discípulos, emplearon. Él era el Cristo y él era el Mesías. Pero entonces Jesús, al escucharlos decir esto, él hace otra pregunta. Y él dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Para la gente común de aquellos tiempos y de nuestros tiempos, él es uno más entre tantos. Si ustedes han visto en la televisión canales que yo me atrevo a decir inclusive blasfemos, como es el History Channel, Discovery, ellos llegan a comparar a Jesús con otros personajes históricos de Egipto, de varios lugares, y dicen, es lo mismo. Cada continente tiene su Jesús. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero no dicen que era grande y supremo, ¿sí? No. Un profeta, pero no el profeta que ellos querían. En su perspectiva, esto no iba a ser mejor. Lo condenaban con una alabanza a medias. Si él hubiera sido solo otro hombre cualquiera, Jesús hubiera sido un falso. ¿Por qué? Porque él desea ser Dios. Pero esta opinión
sobre el Hijo del Hombre, yo te hago esta pregunta, hermano, y debemos de hacérnosla. ¿Esto ha cambiado? O sea, ¿de verdad esta opinión de Jesús ha cambiado o sigue siendo la misma? Y esta mañana el Señor nos pregunta, bueno, ahora nosotros, ¿quién decimos que es Él? En Mateo 16:15, vamos a leerlo ahora sí. Y vemos al valiente Pedro, ¿verdad? Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La segunda pregunta de Jesús fue dirigida especialmente a los discípulos de forma enfática, de forma personal, y literalmente sería así: ¿quién me dicen que soy yo? Y es importante saber lo que otros opinan en cuanto a Jesús, pero el discípulo aprobado para representar a Jesús en el mundo debe de tener una convicción personal en cuanto a la identidad de representar a Jesús. En la primera pregunta varios de los discípulos contestaron, pero en esta ocasión solo Pedro contestó. Sabemos que normalmente Pedro tendía a ser el vocero del grupo. Y revisando la armonía de los 4 evangelios, encontramos las palabras de Pedro de diferente manera, pero con el mismo contexto. Pedro dijo en Marcos 8:29, tú eres el Cristo. En Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Lucas 9:20 dice, el Cristo de Dios. Y sabemos que es lo mismo. Esta variedad de expresiones indica que no existía una fórmula ortodoxa y reconocida universalmente, pero sin embargo las 3 expresiones emplean una palabra clave, el Cristo, o sea el Mesías, ¿no? Y este título reconocía que Jesús es el ungido de Dios para reinar sobre el universo y en los corazones de sus súbditos, como nosotros. Pero esta palabra es muy interesante, del Dios viviente. ¿Cuánta gente expresa que Dios está muerto? Sobre todo en la filosofía mundana, ¿no? Dios está muerto. Y si recuerdan, hasta salieron unas películas muy bonitas, ¿no? De Dios no está muerto, y así es, Dios no está muerto. Y esto llama la atención a 2 verdades, hermanos. La primera, en contraste con los dioses paganos muertos, Jesús era el Hijo único de Dios que vive eternamente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y número 2, en contraste con los dioses paganos inoperantes, hermano, el Dios del Mesías obra activamente en los asuntos de los hombres, se revela por medio de sus obras y a la vez poderosas y misericordiosas. ¿Quién no ha recibido el milagro del Señor, hermanos? Una bendición. Entonces, viene una nueva pregunta. ¿Hay algo nuevo en la confesión de Pedro? ¿Es la primera vez que los discípulos habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios? Podemos decir que sí, pero también que no. En el comienzo de su ministerio terrenal, Jesús fue reconocido como el Mesías por Felipe, en Juan 1:41. En el mismo tiempo, Natanael lo identificó como el Hijo de Dios, en Juan 1:49. Y más adelante en el bautismo de Jesús, los discípulos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Juan 3:17. Los discípulos clamaron, verdaderamente eres Hijo de Dios, en Juan 14:33, después de verlo caminar sobre el agua. Entonces sabemos que no fue la primera vez que ellos se habían hecho esa expresión. Pero la confesión en Cesarea de Filipo es muy diferente. ¿Por qué? Porque primero, es una contestación a una pregunta directa y personal hecha por Jesús. Y la segunda es una respuesta madura, meditada. En las ocasiones anteriores las confesiones habían sido espontáneas e impulsivas,
Yo hubiera hecho lo mismo si hubiera visto caminar a alguien sobre el agua, ¿no? Pero esta constatación fue directa, madura, razonada e inspirada por el Espíritu Santo. Aquel pescador no llegó a este concepto acerca del Señor Jesús mediante el intelecto o su sabiduría innata, claro que no. Le había sido revelado sobrenaturalmente por el Dios Padre. Respondiendo a la confesión de Pedro, Jesús pronuncia una bendición y una aclaración, porque Jesús acepta la confesión de Pedro como acertada y le dice, bienaventurado. En el Antiguo Testamento, bienaventurado es el hombre de fe en Dios, el que vive una vida santa, pero todavía se medía su dicha mayormente en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, en lo exterior. Pero en el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo. Pero ¿cómo confías en Cristo, hermano? Como tu Salvador. Se somete a Él, lo obedece como Señor y procura vivir una vida santa. Entonces la felicidad se manifiesta en una condición interior, una condición espiritual, una conciencia de paz, de gozo, de reposo, de bienestar, porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos, estar en paz. Nuestro Señor Jesús dijo, la paz les dejo, pero no como se las da este mundo. Pero ¿qué pasó esa noche, hermanos? Sucedió algo que nadie esperaba, ¿verdad? Vamos a Mateo 26, capítulo 34. Esto sucedió en el contexto de antes del arresto de Jesús. Y dice así, vamos a leer hasta el 35. Jesús le dijo, de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, subráyale ahí, hermano, no te negaré. Y todos los discípulos, subráyale, hermano, dice, dijeron lo mismo. Este pasaje no lo podemos leer, hermanos, sin sentirnos impresionados por la sorprendente sinceridad del Nuevo Testamento. Porque si una vez hubo un incidente que uno habría esperado que se ocultara, hubiera sido este. Pero no fue así. Aquí encontramos un hecho vergonzoso y realista. Sabemos que Mateo siguió muy de cerca la narración que hizo Marcos para escribir su evangelio. Y esta historia se cuenta en el evangelio de Marcos con mucho detalle. ¿Por qué? Porque sabemos que Papías de Hierápolis, quien fue amigo de Policarpo de Esmirna, él escuchaba las predicaciones de Juan Apóstol. Y él escuchó que el evangelio de Marcos no es otra cosa más que las predicaciones del apóstol Pedro. Así que llegamos al hecho sorprendente de que sabemos la historia de la negación de Pedro porque el mismo Pedro la contaba. Estos versículos narran un acontecimiento muy notable, hermano, el acto de negar Pedro a Jesucristo. Ese es uno de los sucesos, hermanos, que prueban una vez más la autenticidad de la Biblia. Si el evangelio hubiera sido una invención humana como es otra cosa que se menciona, no se habría mencionado que uno de sus principales hombres que lo predicó, que lo anunció, se haya extraviado. Y llegó al punto de negar al maestro. Una escritura perfecta, no oculta un pecado, hermano. Es muy fuerte, hermano, esto que estamos leyendo.
Pedro había acompañado a Jesús por 3 años. Le declaró su amor, le declaró su fe, y de una manera decidida. Había sido objeto de sus bondades, de sus favores sin límite de parte de su maestro. Era su amigo íntimo, y sin embargo lo niega. Y lejos de suprimir esta historia, Pedro la incluía como una parte esencial del Evangelio, y lo hacía por las mejores razones. Cada vez que contara la historia, podríamos decir esto: así es como perdona Jesús. Él me perdonó a mí cuando le fallé en la hora máxima de su amargura. Eso es lo que Jesús es capaz de hacer. Me tomó a mí, el cobarde Pedro, y hasta a mí me usó. No debemos de leer nunca esta historia sin recordar que fue el mismo Pedro que tuvo un interés especial, que nos llegara la vergüenza de su pecado, para que nosotros la conozcamos, pero conozcamos la gloria del amor perdonador y purificador de Jesucristo. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos a Mateo 26, 69. Y vamos a analizar y vamos a ponernos en el papel de Pedro en este momento y vamos a ver qué pasó. ¿Ya estamos ahí? Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos. Y fíjate lo que dice, hermano: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Esta es una escena impresionante, hermano, muy impresionante, porque ya sabemos la historia de Pedro y sabemos quién fue Pedro. ¿Alguien lo atacó? ¿Alguien lo agredió físicamente? ¿Alguien le sacó una espada como él lo hizo con el soldado en el Getsemaní? ¿Como para que Pedro se intimidara de esa manera a negar a Jesús? Vamos a analizarlo. Su primera negación tuvo lugar en el patio, y sin duda la criada se había fijado en Pedro como uno de los más señalados seguidores de Jesús y lo reconoció. Y después de que lo reconocieron, cualquiera había supuesto que Pedro había salido huyendo, pero no, se retiró al porche. Y en la segunda negación, de nuevo, alguien le reconoce en el porche, y esta vez juró que no conocía a Jesús y aún no se retira. Pero la tercera negación de Pedro fue la que le delató. Por su acento se le había notado que era galileo. Los galileos hablan con un acento peculiar, y los puristas de la época lo consideraban tan inaceptable que a ningún galileo se le permitía pronunciar la bendición en el culto de la sinagoga. Y una vez más, Pedro fue acusado de ser seguidor de Jesús. Y Pedro llegó aún más lejos esta vez. No solamente juró que no conocía a Jesús, sino que llegó hasta a maldecir. Pero con todo y eso, aún está claro que Pedro no tenía la intención de marcharse, y entonces cantó el gallo. Aquí hay una curiosa posibilidad, y esto le va a dar un colorido al pasaje, porque el canto del gallo no fue un ave de corral, hermanos. ¿Por qué? Desde un principio nunca supimos que fuera así. En la casa del sumo sacerdote, sabemos que estaba en el centro de Jerusalén, y había una ley judía donde era ilegal tener gallos y gallinas en la santa ciudad. ¿Por qué?
porque contaminaban las cosas santas. Pero, hermanos, a la hora de las 3 de la madrugada se le llamaba el canto del gallo. ¿Por qué? A esa hora cambiaba la guardia romana en el castillo de la Torre Antonia, y la señal del canto de la guardia era un toque de trompeta. El nombre latino para el toque de la trompeta era el Gallicinium, que quiere decir el canto del gallo. Entonces es posible que en ese momento que Pedro hizo su tercer negación, la trompeta de las almenas de la Torre Antonia tocó el Gallicinium. Y en ese momento Pedro recuerda las palabras del Señor, salió corriendo y derramó su corazón en llanto. ¿Te imaginas esa escena, hermano? Lo que sucedió con Pedro después no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio corre un velo sobre la agonía de su vergüenza. Y aquí vemos el amor de Dios. Pedro había tenido suficiente con recordar las palabras del Maestro y no había más necesidad de avergonzarlo. No había más necesidad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Somos hombres llenos de debilidades y llenos de flaquezas. No somos perfectos. Todos podemos cometer errores, hermanos. Pero ¿qué nos llama la atención? Es el por qué Pedro negó al Señor. Te lo voy a resumir en 5 puntos, hermano. El primero fue la confianza en sí mismo. ¿Hasta qué punto confiamos en nosotros mismos? Él había dicho que aunque le fuera necesario morir con él, no le negaría. ¿Tú has dicho eso, hermano? Yo lo llegué a decir, hermano. Yo lo llegué a decir. Yo me voy a morir y jamás voy a negar al Señor. Y recuerdo cuando recién me convertí, fui avergonzado. Fui avergonzado. Te empiezan a cuestionar tu fe, prefieres callarte. Demasiada confianza en ti mismo. ¿Quién recuerda su primer amor, hermanos, cuando recién te conviertes? Tú quieres salir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Yo a algunos hermanos les he contado que cuando recién me convertí, me iba con un amigo que es pastor ahorita en Cihuatanejo. Y él había salido de pandillas y todo, y pues todavía se vestía medio cholo, ¿no? Y nos íbamos a predicar afuera de la catedral, pues nosotros bien valientes como Pedro, ¿verdad? Afuera de la catedral de Morelia, predicando el Evangelio, hasta que nos llegó la policía. Y ya nos andaban arrestando, hermano, pero como era nuestro primer amor, bien gallos. Y terminamos predicándole a los policías, eran como unos 10, 15 policías, porque les empezaron a llamar, a ver. Y la gente bien asustada, no, a ver qué les van a hacer esos chavos, ¿no? Bueno, estaba chavo, ahorita ya no soy tan chavo. Pero no, o sea, uno bien valiente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya conoces a alguien que te hace preguntas muy buenas y te empieza a desafiar tu fe? Se te cae tu confianza, ¿verdad? Se acabó la confianza. ¿Cuál es el segundo punto que experimentó Pedro? La indiferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Jesús le dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. ¿Y qué hizo Pedro? Se quedó dormido. Esto nos muestra, hermanos, ¿oramos? ¿Sí velamos como nos dice el Señor? ¿O simplemente cada mañana nos levantamos y nos vamos? Y eso es para todos. Porque es el momento donde el cristiano cae en el mundo y voy a hacerme mi propósito de año nuevo. Nosotros tenemos un propósito desde que nos convertimos, que es ser como Jesús. Pero si no oramos, si no velamos, empezamos a ver una escala descendiente. ¿Cuál fue el tercer punto que vemos en Pedro? Fue un cobarde. En vez de mantenerse al lado del maestro, lo abandonó. Y después lo quiso seguir de lejos. Así como que escondiditas, ¿no?
No, pues sí, sí, sí. Bueno, sí soy cristiano, pero a ver, de aquí de lejos. ¿Te da vergüenza confesar a Jesús, hermano? A mí un tiempo me llegó a dar vergüenza, hermano. ¿Sabes cuándo? Cuando empezaban a preguntarme por mi fe, cuando yo buscaba trabajo. Pero yo en ese momento entendí que no tenía que hacerlo. Una vez el pastor hizo el comentario de que cuando tú quieres entrar a trabajar a la Coca, te cuestionan. Yo cuando llegué aquí a Uruapan, fui ahí a pedir trabajo. Me dieron una hoja completa con preguntas sobre mi fe. Una hoja completa. Que si creía en María, que si esto y lo otro. Y yo pues no. Y no. ¿Qué creen que pasó? Adiós, vas para afuera. Después me metí a trabajar a un kinder, así como me ven, hermano, me metí a trabajar a un kinder, estaba dando clases de música. Y la directora se dio cuenta que yo era cristiano, porque estaba platicando con las demás maestras, ¿no? Y que me llama, me dice, ¿tú por qué no crees en la Virgen? Le dije, ¿quieres saber? Sí, vamos a platicar. ¿Y qué creen que pasó? Me corrió y no me pagó. Pero ya había aprendido a no callarme. Pero ¿qué pasa cuando alguien te pregunta por tu fe? No, yo soy cristiano. O te quedas callado. ¿Das la gloria a Dios cuando te preguntan algo? Cuando te dan un reconocimiento en la escuela. En el cuadro de honor, fulanito de tal. Ay, pues gracias a mi papá, mi director. Sí, ¿dónde está Dios? Lo dejas en el patio, siendo juzgado por los otros. ¿Por qué sucede esto? Vemos el cuarto punto. Pedro se mezcló en mala compañía sin haber necesidad. Él entró al palacio del sacerdote y se sentó con los criados como si él perteneciera a ellos. Hermanos, esto es algo bien importante. ¿Aún tenemos amigos del mundo? ¿Nos seguimos mezclando con ellos? ¿Seguimos camuflajeados dentro de ellos? ¿Es nuestro refugio, el mundo? No, pues es que ellos me respetan. Saben que soy cristiano y me respetan. Y los ves emborracharse, los ves fumar, los ves maldecir y todo ahí sentadito. ¿Se acuerdan de Lot? Dice que Lot salía a las puertas de Sodoma y se sentaba. ¿Y qué hacía? Nada. ¿Y qué haces con tus amigos del mundo? ¿Qué hacemos con nuestros amigos del mundo? ¿Nos sentamos a ver qué hacen? A ver qué dicen, a ver qué platican y nos quedamos callados. Pero llegamos al punto más triste, hermanos, que fue la boca. Maldiciones, juramentos, negar. Y por muy sorprendente que esto parezca, esa caída fue una cosecha de algo que se había sembrado. Pedro no cayó a negar al Señor así porque sí. Todo pecado, hermanos, y esto lo vemos en la Escritura, es un proceso de algo que estamos descuidando, de algo que empieza a suceder y lo dejamos que se haga más grande y más grande y más grande. Y nos podemos preguntar esto, ¿aún maldecimos? ¿Aún usamos palabras sucias? ¿Doble sentido? ¿Negamos al Señor? Y aquí es donde viene esta gran pregunta, hermano. Si Jesús nos hubiera preguntado esto ahora, en este mismo momento, ¿qué hubiéramos respondido? ¿Es nuestro Señor? ¿Es nuestro Mesías? ¿Es una realidad en nuestras vidas en este momento? Debemos estar dispuestos a reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien fue a la cruz voluntariamente en nuestro lugar, por nuestra culpa. Él recibió el castigo por nuestros pecados, Él pagó la deuda.
Él canceló el acta de los decretos. Debemos proclamar al mundo esta verdad, que es una verdad suprema, hermanos. Y ahora viene la pregunta, ¿pero qué haríamos también si dependiera nuestra vida de ello? ¿Lo vamos a negar? ¿Vamos a testificar de Cristo hasta la muerte? Si te llega ahorita un musulmán con un machete y te dice, niega a Jesús, no, yo la virgencita, ¿verdad? No, por Alá, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Estamos en un lugar privilegiado. Aquí no hay talibanes, ¿verdad? ¿Te imaginas? Los talibanes son sádicos con los creyentes. ¿Aquí quién nos molesta? ¿Saben quién nos molesta? Tu primo, tu tío, tu vecino, tu patrón. Yo me acuerdo que donde trabajaba nos ponían a limpiar la Virgen, a ver si nos enojábamos. ¿Qué hubieran hecho, hermanos? Yo te les digo qué hice yo. ¿Lo que hubieran hecho? Que te dijera tu patrón, a ver, ven tú, cristianito, límpiame la virgencita. A ver. ¿Saben qué le dije yo? La voy a limpiar porque para mí es un pedazo de piedra. Y para mí no me afecta lo que tú estás haciendo. Porque ese mono no tiene poder. Mi Dios tiene poder. ¿Qué te va a afectar? Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera dicho, ponte de rodillas y rézale un rosario? Me voy. Entonces, ¿qué? Aquí está tu trabajo. Hay que ser inteligentes, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Vamos a Juan 21:15. Porque no solo podemos estar atacando a Pedro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó. Pedro tuvo un proceso, al igual que nosotros. Si cometemos un error, vamos a pasar un proceso. Y vamos a ver qué pasó con Pedro. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí observamos cómo Jesús lo conduce suavemente, pero con firmeza, a reconocer su error, a ser restaurado. Y sabemos que la triple repetición de la pregunta de Jesús corresponde a la triple negación de Pedro. Aun cuando Jesús cuestionó la lealtad de Pedro y anunció que le iba a negar 3 veces, Pedro rechazó esa predicción y afirmó 2 cosas más. Aunque los demás se escandalizaran de Jesús, él no lo negaría. Y que él estaba dispuesto a morir por él si fuera necesario. Pero ahora Jesús lo invita a reafirmar su lealtad y 3 veces. Y no solo esta confrontación entre Jesús y Pedro resultó en la restauración de este ante Jesús, sino también de sus compañeros, porque a partir del versículo 18, enfrente de los demás discípulos, fíjense lo que le dice: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender
con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro, ahora sí, hermanos, iba a glorificar a Dios muriendo como un mártir. Ahora sí, Pedro iba a cumplir lo que dijo antes del Getsemaní: voy a dar la vida por ti. Y sabemos cómo murió Pedro. Pedro murió crucificado y de cabeza por vergüenza, porque él dijo: yo no soy digno de morir como el maestro, y lo giraron. Ahora el que había negado al Señor, ahora tenía el valor para poner su vida por él. Y este versículo nos recuerda que podemos glorificar a Dios en la muerte y en la vida, porque Jesús le dijo: sígueme. Y ahora sí, Pedro comenzó a caminar con él. Hermanos, si nosotros cometimos este error, si nosotros no hemos testificado de Jesús ante la gente, Él nos puede restaurar. Su amor no tiene fin, hermanos. Él es capaz de perdonarnos como a Pedro, restaurarnos. Pero después de esto tenemos que estar dispuestos a ser fieles en nuestras vidas, en nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, de vivir y hasta de morir. Tiene que ser de forma digna, ahora sí. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pedro fue un cobarde, no lo vamos a negar. Fue un cobarde. Y tal vez en algún momento de nuestras vidas cristianas hemos sido cobardes. Y nos ha dado miedo decir quién es Jesús, porque no quieres perder a tus amigos, no quieres que tus familiares te dejen de hablar. Yo me acuerdo hace algunas navidades, cuando íbamos con mi esposa, con mi familia, nos ponían una mesa en el rincón, porque no quieren estar con nosotros. Y yo le decía a mi esposa: qué bendición. Me decía: ¿por qué? Porque lo que no se quieren comer nos lo mandan para acá. Pero hermano, a mí no me da vergüenza. Al contrario, decía: si les molesta, es Jesús el que los está molestando, no yo. ¿Por qué negar quién es tu maestro? ¿Quién es tu Dios? Es que me van a hacer bullying en la escuela. ¿Y? ¿Quién te dijo que ser cristiano era vivir feliz para siempre? Que todo te va a salir bien. Una vez unos hermanos, no voy a decir de qué iglesia, andaban aquí en el paseo con unas bocinas, que una famosa marcha. Y en la bocina decía: ven a Jesús. Si tienes problemas en tu trabajo, Cristo es la solución. ¿Tienes problemas con tu suegra? Cristo es la solución. Y yo me estaba riendo, hermano. Y mis compañeros de trabajo llegaron y me dijeron: oye, tú eres de esos, ¿no? ¿Qué responderías? Es que tú hablas como ellos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Tú oras como ellos. ¿No haces lo mismo que ellos? ¿Estamos listos para responder esas preguntas? ¿O nos quedamos callados y decimos: no, yo no soy como ellos? No, yo no. Entonces, no, nosotros somos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Respondemos esa pregunta del por qué. Estamos ante un mundo, ante una sociedad que demanda esas respuestas, hermano. Y es muy doloroso dar una respuesta del por qué tú no eres como ellos, porque eso vitupera el evangelio. Dice Mateo 10:33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Esto es muy grave, hermano. Esto es muy grave. Y esto es de la boca de Jesús. ¿Prefieres perder un amigo o un familiar a que Jesús te niegue delante del Padre?
A mí sí me da miedo, hermano. A mí sí me da miedo. Que tú llegues, como les decía hace rato, que tú llegues bien confiado en ti mismo y decir, yo voy a llegar bien al cielo. Yo no tengo miedo. Yo hice bien mi vida cristiana y que el Señor te diga, no, no. Tú hiciste cosas que no te pedí. Tú me negaste. Tú no me predicaste. ¿Por qué hiciste esto? ¿Te imaginas la vergüenza, hermano? Que después de caer de rodillas ante el rey, Él te levante y te diga, ¿qué pasó? En vez de que te diga, buen siervo fiel. A mí sí me da miedo, hermano. Dice segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, fíjate, hermano, si le negamos, Él también nos negará. En el 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios nos dice a través de Jesús, hermanos, es que esto no va a cambiar. Jesús es fiel, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si Él está diciendo que si nosotros lo negamos, Él nos va a negar, así va a ser para siempre. Y esto es de temor, esto es de miedo, hermanos. Y estamos comenzando un año nuevo. Y siempre se nos menciona un año nuevo de oportunidades, de nuevos comienzos. Y vamos a tomarlo así, como un nuevo comienzo, hermanos. Dios nos da esa oportunidad de decir, bueno, ¿estoy haciendo malas cosas? ¿De verdad? Es un momento de pensar, de reflexionar y decir, ¿estoy haciendo malas cosas? Yo sí lo he pensado mucho, hermano. La misma palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y Pedro se sentía firme. Y tal vez ahorita en este momento nosotros nos sentimos firmes. No, yo estoy bien, me va bien, todo me sale bien, todo está a mi favor. ¿Será? Estamos tan confiados en nuestro ego, en nuestras vanidades, decir, pero es que me va bien, no pasa nada. ¿Vale la pena sufrir por el Señor? Si lo crees de amén, hermano, vale la pena sufrir por el Señor. Que se rían de ti, que te segreguen, que te hagan de un lado y te digan, no, es que tú eres aleluyo, gloria a Dios que soy aleluyo. Y si te dicen, y si tú dices, ¿y por qué me dicen aleluyo? Ni ellos saben, hermano, por qué te dicen aleluyo. De verdad, ni ellos saben. Aleluya es alegría, hermano, eso significa la palabra. Te está diciendo, ese es alegre. Tú, pues, claro. Puedes sufrir, pero feliz. Contento con lo que tienes. Porque sabes que vienen cosas mejores. Pero hay que aguantar. Yo te invito, hermano, que oremos juntos. Si estamos reconociendo que hemos fallado, que en algún momento, a lo mejor no nos acordamos, pero en alguna situación negamos al Señor, con alguna conducta, alguna palabra, algún pensamiento, decir, Señor, perdónanos, restáuranos como a Pedro, danos esa oportunidad de seguir adelante, porque ¿qué hizo Pedro, hermanos? Lo arrestaban y el Señor lo sacaba de la cárcel, lo apedreaban y él seguía predicando. ¿Entendió? Lo entendió muy bien y no volvió a negar al Señor. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Que venga el Señor y nos apedree también a nosotros? Que nos llegue una prueba, una dificultad, y que diga el Señor, ¿me vas a negar otra vez? Porque el Señor puede hacerlo. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que siempre nos redarguye, como dice en Hebreos, como una espada de dos filos, Señor. Una espada que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace reflexionar sobre lo que hacemos, pensamos, sobre lo que decimos.
Señor, esta mañana queremos estar a cuentas contigo, decirte, Padre, te amamos, Señor. Tú sabes que te amo. Dile ahí en tu corazón, hermano, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes muy bien, Señor. Pero también, Señor, tú sabes que somos unos hombres simples, que cometemos errores, Señor. Somos frágiles. Señor, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra carne porque tu palabra dice que engañoso es nuestro corazón. Y así como vimos, Señor, que Pedro falló, también vimos tu amor restaurador, Señor. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados y lo queremos, Señor. Porque tu gran amor perfecto, perdonador, ya no ve eso en nosotros. Ve una obra de barro para seguir moldeando, porque eso somos, vasijas de barro simple. Y tú nos ayudas, Señor. Tú nos moldeas y quitas esas imperfecciones que estorban, Señor, y dices, vamos a caminar juntos. Y como le dijo a Pedro, sígueme. Señor, tú nos das esta oportunidad esta mañana de caminar junto a ti nuevamente de una manera recta, sin negarte, sin usar palabras sucias, alejando a las personas que tengamos que alejar de nuestras vidas, siendo sabios en las decisiones que tomamos, porque somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte y digno, grande, Señor. ¿Cómo no amarte, Padre? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no hablar de ti a la gente? ¿Cómo no decirle quién eres? ¿Cómo no testificarle al mundo de tu amor perdonador, de tu gracia? ¿Cómo no decirle al mundo lo que eres capaz de hacer, Señor? Lo que haces en nuestras vidas. Pero lo más importante, que en ti hay salvación. En ti está la vida eterna, Señor. Si hemos sido cobardes, darnos valentía, Señor. Danos fuerza, Padre. No negarte, hablarte, Señor. No maldecir, sino declarar bendiciones. Confesar tu palabra y decir quién eres tú, Señor. Y glorificarte con nuestras vidas, aun si fuera necesario con la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones, Dios. Tú eres bueno, misericordioso, Padre. ¿Cómo no amarte, Señor? Que este año que comienza, Padre, tú nos bendigas, nos ayudes a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir siendo formados conforme a la imagen de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en tu bendito nombre. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermanos.